¿Alguna vez has visto a un niño esperar, aun cuando ya no quedaba nadie para él? Hay silencios que pesan más que la nieve y miradas que guardan inviernos enteros. En aquel orfanato perdido entre montañas, mientras la Navidad iluminaba cada ventana del pueblo, había una niña que no celebraba, solo resistía. María era la última, la que nadie eligió, la que aprendió a despedir a otros niños con una sonrisa quebrada, aunque por dentro se partiera un poco más. Esa noche, la casa estaba tan vacía que hasta el viento parecía cargar su soledad. Doña Rosa, la mujer que siempre cuidó de ella, intentaba calentar el ambiente con historias y ternura. Pero hay dolores que ni el fuego consigue derretir. La villa celebraba. Las familias se reunían, las luces parpadeaban como pequeños milagros. Pero para María, la Navidad era apenas un recordatorio de todo lo que ella nunca tuvo, hasta que, en medio de la tormenta, alguien llamó a la puerta. Y ese sonido cambió todo, porque a veces el destino llega justamente cuando ya no tenemos más fuerzas para esperarlo. Y antes de seguir, si estas historias tocan algo profundo en ti, te invito a conocer mi cuaderno de memorias que sanan el alma. Es un espacio para escribir lo que duele, lo que recuerdas y lo que todavía quieres sanar. Lo encuentras aquí debajo, junto a este video. Ahora sí, respira hondo. La historia de hoy comienza en la noche en que María ya no esperaba nada, pero alguien allá afuera todavía la estaba buscando. El orfanato olía a madera fría y a velas consumidas hasta la mitad. Era un olor que María conocía bien, porque lo había respirado cada invierno de sus 8 años. Pero esa Nochebuena, el aroma parecía más pesado, más triste, como si la casa misma supiera que ya no quedaba nadie más que ella. Las habitaciones estaban vacías, las camas desnudas, los armarios abiertos y sin ropa. Apenas 3 días antes, el último niño había sido recogido por una pareja que llegó con los ojos brillantes y las manos temblorosas de emoción. María los vio desde la ventana del segundo piso. Vio cómo el pequeño Andrés corría hacia ellos, cómo lo levantaban en el aire, cómo reían mientras lo abrazaban. Y ella solo apretó con más fuerza la bolsita de tela que siempre llevaba consigo. Esa bolsita gastada, remendada en las esquinas, que guardaba lo único que tenía desde bebé. Nadie sabía qué había dentro, ni siquiera Doña Rosa, porque María nunca lo mostraba. Era su secreto, su tesoro, la única cosa en el mundo que sentía realmente suya. Ahora, sentada junto a la ventana de la cocina, observaba cómo la nieve caía lenta y silenciosa sobre el jardín. Los copos danzaban bajo la luz amarilla del farol, creando sombras que parecían fantasmas jugando en la oscuridad. María apoyó la frente contra el cristal helado y cerró los ojos. No lloraba. Hacía mucho que había aprendido a no llorar. Las lágrimas no traían a nadie de vuelta, no abrían puertas, no cambiaban destinos. Detrás de ella, Doña Rosa removía una olla sobre la estufa. El sonido del agua hirviendo llenaba el silencio, junto con el crujir ocasional de la madera en el fuego. La mujer mayor tarareaba una canción de Navidad, pero su voz sonaba cansada, forzada, como si intentara llenar el vacío con melodías que ya no tenían sentido. María, mi niña, ven a ayudarme con la mesa. La voz de Doña Rosa era suave, casi una caricia, pero María no se movió. Siguió mirando la nieve, siguió abrazando su bolsita, siguió sintiendo ese peso en el pecho que no sabía nombrar. María. Esta vez, la mujer se acercó. Sus pasos eran lentos, pesados. Llevaba un delantal manchado de harina y sus manos olían a canela y a azúcar. Se arrodilló junto a la niña con ese esfuerzo que solo los años traen y colocó una mano arrugada sobre el hombro pequeño. Sé que duele, mi amor. Sé que esta noche se siente diferente. María no respondió, porque no sabía qué decir, porque las palabras no alcanzaban para explicar lo que era ver partir a todos, uno por uno, mientras tú te quedabas atrás, siempre atrás.
Doña Rosa suspiró. Era un suspiro profundo, lleno de todas las navidades que había vivido en ese orfanato. De todos los niños que había visto llegar y partir, de todas las veces que había tenido que despedirse, pero con María era distinto, porque María había llegado siendo apenas un bebé, tan pequeña que cabía en los brazos como un sueño frágil, y había crecido allí, entre esas paredes, bajo esa mirada que ahora ya no sabía si era de madre, de abuela o simplemente de alguien que había aprendido a amar sin condiciones. «Hoy solo seremos tú y yo», dijo doña Rosa, intentando sonreír. «Pero eso no significa que no podamos celebrar. Tengo sopa caliente, pan dulce y hasta guardé un poco de chocolate para después de la cena». María finalmente giró la cabeza. Sus ojos eran grandes, oscuros, y en ellos había una tristeza que no debería existir en una niña de 8 años. Miró a doña Rosa durante un largo momento y luego preguntó con voz apenas audible: «¿Por qué nadie me quiere, doña Rosa?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Y doña Rosa sintió que algo se rompía dentro de su pecho, porque esa pregunta, esa maldita pregunta, era la que ella misma se había hecho toda su vida. Tragó saliva, parpadeó rápido para contener las lágrimas, y luego, con toda la ternura que su corazón gastado aún podía ofrecer, tomó el rostro de María entre sus manos. «No digas eso, mi niña, no lo digas nunca. Tú eres amada, yo te amo. Y Dios también te ama. A veces, las cosas tardan en llegar. Pero eso no significa que no vayan a llegar». María bajó la mirada, apretó la bolsita con más fuerza, y en voz tan baja que apenas se escuchó, murmuró: «Ya no quiero esperar más». Doña Rosa no supo qué responder a eso, porque ella tampoco sabía cuánto más podían esperar. Cuántas navidades más pasarían así, cuántos inviernos más tendría que ver esa mirada apagada en los ojos de la niña que había criado como si fuera suya. Se levantó despacio, con las rodillas crujiendo, y volvió a la estufa. Sirvió 2 platos de sopa y los llevó a la mesa de madera gastada que ocupaba el centro de la cocina. Encendió 2 velas, porque era tradición, porque aunque estuvieran solas, aunque el mundo afuera brillara con luces y risas ajenas, ellas también merecían un poco de calidez. «Ven, María, cenemos juntas, como siempre». La niña se levantó lentamente, caminó hacia la mesa arrastrando un poco los pies, con la bolsita colgando de su mano. Se sentó en la silla de siempre, frente a doña Rosa, y observó el vapor que subía de la sopa. Por un momento, solo hubo silencio. El fuego crepitaba. La nieve seguía cayendo afuera, y en algún lugar lejano, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, anunciando la misa de medianoche. Doña Rosa tomó su cuchara, pero no comió. En cambio, miró a María con esa mezcla de amor y tristeza que solo alguien que ha vivido mucho puede tener. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, María?». La niña levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «Que nunca has dejado de creer», continuó doña Rosa. «Aunque duela, aunque cueste, tú sigues guardando esa bolsita como si dentro hubiera algo más grande que el mundo entero. Y eso es fe, mi niña. Eso es esperanza». María miró la bolsita que descansaba sobre su regazo. La acarició con los dedos, sintiendo la tela suave y desgastada. Y por primera vez en mucho tiempo, algo tibio atravesó su pecho. No era felicidad, no era alegría, era algo más pequeño, más frágil, pero estaba ahí. «¿Tú crees que algún día alguien vendrá por mí?», preguntó con voz quebrada. Doña Rosa sonrió. Una sonrisa triste, pero genuina. «Yo creo que los milagros llegan cuando menos los esperamos. Y esta noche es Navidad, la noche en que todo puede pasar». Las 2 comieron en silencio. La sopa estaba caliente, reconfortante. El pan dulce sabía a canela y a recuerdos de otras Navidades, y aunque la casa estaba vacía, aunque el frío golpeaba las ventanas, había algo en ese momento que se sentía sagrado. Cuando terminaron, doña Rosa lavó los platos mientras María se quedaba sentada, mirando las llamas de las velas danzar sobre la mesa.
Los ojos de la niña seguían el movimiento hipnótico del fuego y por un instante pareció perderse en algún pensamiento lejano. Entonces, algo sucedió. Un sonido extraño rompió el silencio. Un sonido metálico, agudo, que venía de afuera. Doña Rosa frunció el ceño y se secó las manos en el delantal. María levantó la cabeza, alerta. Era el sino del jardín, el viejo sino oxidado que colgaba junto al portón de entrada. Pero no había viento esa noche. La nieve caía recta, sin una sola ráfaga de aire que pudiera moverlo. «¡Qué extraño!», murmuró doña Rosa, acercándose a la ventana. María se levantó también, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Las dos miraron hacia afuera, hacia la oscuridad nevada, hacia el jardín silencioso. El sino volvió a sonar. Una vez, 2 veces, 3, y luego, nada. Doña Rosa y María se miraron. Había algo en el aire, algo que no podían nombrar pero que las dos sentían, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. «Debe ser el viento», dijo doña Rosa, aunque su voz no sonaba convencida. María no dijo nada, solo apretó su bolsita contra el pecho y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que algo estaba a punto de cambiar. Porque hay noches en las que el destino toca a la puerta, y a veces lo hace con el sonido de un sino que no debería moverse. Era la última niña del orfanato, pero no estaba tan sola como creía. El silencio después del sino fue más inquietante que el sonido mismo. Doña Rosa se quedó junto a la ventana, con las manos aún húmedas del agua de los platos, mirando hacia la oscuridad nevada como si esperara ver algo que no llegaba. María permanecía de pie junto a la mesa, con la bolsita apretada contra su pecho, sintiendo cómo su corazón latía un poco más rápido de lo normal. «Vamos, niña», dijo finalmente doña Rosa, alejándose de la ventana con un suspiro. Seguramente fue una rama que cayó. O el hielo. Estas noches frías hacen que todo cruja. Pero su voz no sonaba tan segura como sus palabras. Había algo en su mirada, algo antiguo y sabio, que le decía que esa noche era diferente, que ese sonido no había sido casual, que algo, en algún lugar, se estaba moviendo en dirección a ellas. María no respondió. Solo siguió a doña Rosa de regreso hacia la cocina, donde el fuego seguía ardiendo y las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. La niña se sentó nuevamente en su silla, pero esta vez no miraba las llamas. Miraba la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Doña Rosa notó esa mirada y sintió una punzada en el pecho. Conocía esa expresión. La había visto en docenas de niños a lo largo de los años. Esa mezcla de esperanza y miedo. Esa forma de mirar hacia la puerta, como si del otro lado pudiera estar la respuesta a todas las preguntas que nunca se atrevieron a hacer. «María», comenzó a decir, pero se detuvo. No sabía qué palabras ofrecer. No sabía cómo llenar ese vacío que la niña cargaba desde que tenía memoria, así que en lugar de hablar, hizo lo único que sabía hacer: cuidar. «Ven conmigo», dijo con suavidad. «Hay algo que quiero mostrarte». María levantó la vista, curiosa. Doña Rosa ya estaba caminando hacia el pasillo que llevaba a la sala principal del orfanato. La niña se levantó y la siguió, arrastrando un poco los pies, sintiendo el frío del suelo de madera bajo sus calcetines gastados. La sala estaba casi a oscuras. Solo la luz tenue que venía de la cocina iluminaba parcialmente el espacio. Había un árbol de Navidad pequeño en una esquina, decorado con adornos viejos y luces que ya no funcionaban. Junto a la chimenea, apagada y fría, había una mesa baja con velas a medio consumir. Doña Rosa se arrodilló junto a esa mesa con esfuerzo, sus rodillas crujiendo bajo el peso de los años. Abrió un cajón pequeño y sacó una caja de madera tallada. Era una caja antigua, con detalles desgastados por el tiempo, pero aún hermosa. «Esta caja ha estado aquí desde antes de que yo llegara», explicó doña Rosa, mientras la abría con cuidado. «Dicen que cada Nochebuena, las personas que cuidan este lugar encienden una vela especial, una vela que representa la luz que nunca se apaga,
la esperanza que siempre permanece, incluso cuando todo parece oscuro. Dentro de la caja había velas de diferentes tamaños, algunas nuevas, otras a medio usar. Doña Rosa tomó una de cera blanca gruesa, con pequeñas marcas en la superficie, que parecían años de historias acumuladas. «Esta es la última vela de la tradición», dijo mirando a María, «y esta noche, tú y yo la encenderemos juntas». María se acercó, fascinada. Nunca había participado en ese ritual. Siempre había estado rodeada de otros niños, y doña Rosa encendía la vela sola, en silencio, mientras todos dormían. Pero esta noche, solo estaban ellas dos. Doña Rosa colocó la vela en el centro de la mesa baja y luego buscó los fósforos en el cajón. Sus manos temblaban ligeramente, no solo por la edad, sino por la emoción contenida. Miró a María y le extendió la caja de fósforos. «Tú la enciendes, mi niña, porque esta luz es tuya también». María tomó la caja con manos pequeñas y temblorosas, sacó un fósforo y lo miró durante un momento, como si fuera algo sagrado. Luego, con cuidado, lo encendió. La llama brotó pequeña y dorada, iluminando su rostro con un resplandor cálido. La acercó a la mecha de la vela. El fuego prendió lentamente, creciendo hasta convertirse en una llama firme y brillante que llenó la sala con una luz suave y reconfortante. Doña Rosa sonrió, y María, por primera vez en mucho tiempo, también sonrió. Era una sonrisa tímida, frágil, pero real. «Ahora pedimos», dijo doña Rosa cerrando los ojos. «Pedimos por todo lo que necesitamos, por todo lo que esperamos. Y confiamos en que de alguna manera será escuchado». María cerró los ojos también, y en su mente, sin palabras, sin forma, pidió. Pidió no estar sola. Pidió ser elegida. Pidió pertenecer a alguien. Y mientras pedía, apretó su bolsita con más fuerza, sintiendo el pequeño bulto que había dentro. El bulto que nunca había mostrado a nadie. Cuando abrieron los ojos, la vela seguía ardiendo, constante y serena. Y por un momento, todo pareció estar bien. Por un momento, el orfanato vacío no se sintió tan vacío. Se quedaron allí sentadas, en el suelo de madera, mirando la llama danzar. Doña Rosa comenzó a hablar, como solía hacer en las noches largas. Contaba historias del orfanato, de los niños que habían pasado por allí, de las navidades antiguas cuando la casa estaba llena de risas y cantos. «Hubo una niña, hace muchos años», dijo doña Rosa con voz nostálgica, «que llegó aquí en pleno invierno. Estaba tan asustada que no hablaba, no comía, no dormía. Solo se quedaba sentada junto a la ventana, mirando la nieve, esperando que alguien viniera por ella». María escuchaba con atención, sintiendo que esa historia le resultaba extrañamente familiar. Pasaron semanas, meses, y nadie vino. Pero un día, una mujer mayor llegó al orfanato. No venía a adoptar, solo venía a traer donaciones. Pero cuando vio a esa niña sentada junto a la ventana, algo en su corazón se movió. Se acercó a ella, le preguntó su nombre, y la niña finalmente habló. Dijo su nombre por primera vez en meses. Doña Rosa hizo una pausa, mirando el fuego con ojos brillantes. Esa mujer la adoptó, y esa niña creció feliz, amada, completa, porque a veces el milagro no llega cuando lo esperamos, llega cuando más lo necesitamos. María sintió un nudo en la garganta. Quería creer en esa historia. Quería creer que su milagro también llegaría. Pero había algo en ella, algo oscuro y pesado, que susurraba que tal vez ella era diferente. Tal vez ella era la excepción. «Doña Rosa», dijo con voz temblorosa, «¿y si nadie viene nunca por mí?» La mujer mayor giró la cabeza hacia ella, sorprendida por la crudeza de la pregunta. Pero en lugar de responder con palabras vacías, con promesas que no podía cumplir, doña Rosa hizo algo distinto. Extendió su mano y tomó la mano pequeña de María entre las suyas. «Entonces yo estaré aquí», dijo con firmeza.
Siempre estaré aquí, porque tú no eres solo una niña que vive en este orfanato. Tú eres parte de mi vida. Eres lo más parecido a una hija que yo he tenido. Las palabras cayeron como piedras en agua profunda. María las sintió hundirse en su corazón, pesadas y reales, y por primera vez algo dentro de ella se aflojó. No era la familia que había soñado, no era el milagro que había esperado, pero era amor. Y el amor, incluso cuando no es perfecto, siempre cuenta. «Yo también te quiero, doña Rosa», susurró María, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Las dos se abrazaron allí, junto a la vela que ardía en la oscuridad, junto al árbol sin luces, en medio de un orfanato vacío que por un momento se sintió como un hogar. Cuando se separaron, doña Rosa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y sonrió con esa mezcla de tristeza y alegría que solo los viejos conocen. «Bueno, basta de lágrimas», dijo intentando sonar alegre. «Es Nochebuena, y en Nochebuena siempre hay algo dulce». Regresaron a la cocina. Doña Rosa sacó el chocolate que había guardado y lo calentó en una olla pequeña. El aroma llenó el espacio, rico y reconfortante. Sirvió 2 tazas y se sentaron nuevamente a la mesa, bajo la luz de las velas. María tomó un sorbo. Estaba caliente, dulce, perfecto, y mientras bebía, sintió que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. «Doña Rosa», dijo después de un momento, «¿puedo mostrarle algo?». La mujer mayor la miró con curiosidad. María nunca ofrecía mostrar nada, siempre guardaba todo para sí misma, como si cada objeto, cada pensamiento, fuera un tesoro demasiado frágil para compartir. «Claro, mi niña, puedes mostrarme lo que quieras». María bajó la vista hacia la bolsita que descansaba sobre su regazo. La acarició durante un momento, dudando. Luego, lentamente, la abrió. Metió su mano pequeña dentro y sacó algo envuelto en un paño suave. Lo desenvolvió con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo. Y allí, brillando bajo la luz de las velas, apareció un colgante. Un colgante delicado, de plata opaca por el tiempo, con una pequeña estrella grabada en el centro. Doña Rosa contuvo la respiración. Se inclinó hacia adelante, observando el objeto con los ojos muy abiertos. «María, ¿de dónde sacaste esto?». «Vino conmigo», respondió la niña, con voz apenas audible. «Desde bebé. Es lo único que tengo de antes». Doña Rosa tomó el colgante con manos temblorosas. Lo giró bajo la luz, examinando cada detalle. La estrella estaba finamente tallada, con pequeños rayos que se extendían hacia afuera. Y en la parte de atrás, casi imperceptible, había algo más. Una letra, una inicial, una A. El corazón de doña Rosa se detuvo por un segundo. Sus ojos se llenaron de algo que María no pudo identificar. ¿Sorpresa? ¿Miedo? ¿Reconocimiento? «¿Qué pasa?», preguntó María, asustada por la reacción. Doña Rosa parpadeó rápidamente y devolvió el colgante a las manos de la niña, intentando sonreír. «Nada, mi amor. Es solo que es muy hermoso, muy especial. Guárdalo bien. Siempre». Pero algo había cambiado en su mirada. Algo que María no entendía, pero que sentía. Como si ese colgante hubiera despertado un recuerdo, una conexión. Algo que doña Rosa no estaba lista para compartir. María envolvió nuevamente el colgante y lo guardó en su bolsita. Lo apretó contra su pecho y sintió su calor, su peso, su presencia constante. Afuera, la nieve seguía cayendo. La noche se hacía más profunda, más densa, y en algún lugar lejano, las campanas de la iglesia volvieron a sonar, marcando la medianoche. Era oficialmente Navidad. Doña Rosa y María se quedaron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. El fuego crepitaba, las velas ardían, y el orfanato, a pesar de estar vacío, parecía respirar con vida propia. Entonces, sin previo aviso, el sino del jardín volvió a sonar. Esta vez no fue un repique suave. Fue fuerte, insistente, como si alguien lo estuviera tocando deliberadamente.
Doña Rosa se levantó de golpe, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. María también se puso de pie, asustada pero extrañamente expectante. «Quédate aquí», ordenó doña Rosa, caminando hacia la ventana. Pero María no obedeció. Siguió a la mujer, aferrándose a su bolsita, sintiendo que algo grande, algo inevitable, estaba a punto de suceder. Doña Rosa apartó la cortina y miró hacia afuera, y allí, al otro lado del jardín cubierto de nieve, junto al portón de hierro, había una figura, una silueta oscura envuelta en un abrigo parada bajo la luz tenue del farol. Alguien había llegado. En la noche en que ya no esperaban a nadie, alguien estaba allí. Doña Rosa sintió que el tiempo se detenía. Su mano aún sostenía la cortina, y sus ojos no podían apartarse de esa figura inmóvil al otro lado del jardín. La nieve caía sobre ella, acumulándose en sus hombros, en su cabeza, como si llevara allí parada desde hacía horas, esperando, dudando, reuniendo valor. María se acercó más, intentando ver por encima del hombro de doña Rosa. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No sabía quién era esa persona. No sabía por qué estaba allí. Pero algo en su interior, algo profundo e inexplicable, le decía que esa silueta no había llegado por casualidad. «¿Quién es?», susurró María, con la voz apenas audible. Doña Rosa no respondió de inmediato. Siguió mirando, estudiando, tratando de distinguir algún rasgo bajo la oscuridad y la nevada, pero la figura permanecía quieta, casi como una estatua, como si ella misma no estuviera segura de dar el siguiente paso. «No lo sé», murmuró finalmente doña Rosa, pero su voz sonaba tensa. Preocupada, porque en todos sus años en el orfanato nadie llegaba en Nochebuena, nadie tocaba el portón a medianoche, y mucho menos cuando el orfanato estaba oficialmente cerrado, cuando todos los niños ya habían sido adoptados, cuando solo quedaban ella y María. El sino volvió a sonar, esta vez más fuerte, más desesperado. Doña Rosa soltó la cortina y se giró hacia María. Sus ojos, normalmente cálidos y serenos, ahora mostraban algo distinto, algo entre protección y miedo. «Tú te quedas aquí», dijo con firmeza, tomando a María por los hombros. «No salgas de la cocina, ¿me entiendes?» María asintió, pero sus ojos seguían fijos en la ventana. Quería ver, necesitaba ver, porque algo en su interior le gritaba que esa persona venía por ella. Doña Rosa caminó hacia la puerta principal despacio, con las manos temblando. Tomó un chal de lana que colgaba junto a la entrada y se lo echó sobre los hombros. Luego respiró hondo, giró la llave en la cerradura y abrió. El frío entró como una ráfaga violenta, trayendo consigo copos de nieve y el sonido del viento soplando entre los árboles. Doña Rosa salió al porche, cerrando la puerta tras de sí, y avanzó unos pasos hacia el jardín. La figura seguía allí. Ahora, bajo la luz más cercana, doña Rosa pudo distinguir un poco más. Era una mujer. Llevaba un abrigo oscuro empapado por la nieve, el cabello pegado al rostro, los hombros encorvados por el frío. Parecía exhausta. Parecía al borde del colapso. «¿Quién es usted?», preguntó doña Rosa, elevando la voz por encima del viento. «¿Qué busca aquí?». La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos brillaban bajo la luz del farol, húmedos, desesperados. Dio un paso hacia adelante, tambaleándose ligeramente, como si apenas pudiera mantenerse en pie. «Por favor». Su voz era ronca, quebrada. «Por favor, necesito hablar con usted». Doña Rosa no se movió. Había aprendido a lo largo de los años a ser cautelosa, a no abrir las puertas de par en par, sin saber quién estaba del otro lado, porque en ese orfanato vivían niños, y los niños debían ser protegidos por encima de todo. «El orfanato está cerrado», dijo con tono firme pero no cruel. «No hay niños aquí para adopción en este momento». «No vengo a adoptar», respondió la mujer rápidamente dando otro paso. Vengo a buscar». Esas palabras cayeron como un rayo. Doña Rosa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío.
Apretó el chal contra su pecho y entrecerró los ojos. ¿A buscar a quién? La mujer abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus labios temblaban. Sus manos rojas por el frío se cerraron en puños temblorosos. Y luego, con un esfuerzo visible, dijo: «A una niña, a mi hija». El mundo pareció detenerse. Doña Rosa sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Porque esas palabras eran las que cualquier niño en un orfanato soñaba escuchar, pero también eran las más peligrosas, las que podían romper corazones, las que podían cambiar vidas para siempre. «¿Su hija?», repitió doña Rosa con voz cargada de desconfianza. «¿Y por qué cree que está aquí?». La mujer dio otro paso. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que doña Rosa pudiera ver su rostro con claridad. Era joven, tal vez 40 años, con rasgos marcados por el cansancio y el sufrimiento. Sus ojos verde esmeralda brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación que dolía solo de mirar. «Porque la busqué en todos lados», dijo con voz temblorosa. «En cada orfanato, en cada registro, en cada lugar donde me dijeron que podría estar, y este es el último, el único que me queda». Doña Rosa no sabía qué decir. Había escuchado historias así antes. Madres que regresaban después de años, buscando a los hijos que habían perdido. Algunas con razones legítimas. Otras solo querían algo: dinero, atención, redención que no merecían. «¿Cómo se llama?», preguntó doña Rosa cruzándose de brazos. «Su hija, ¿cómo se llama?». La mujer vaciló, y en esa vacilación doña Rosa vio algo que la inquietó profundamente. Porque si realmente era su hija, ¿cómo podía dudar? «No estoy segura del nombre que le pusieron», admitió la mujer, con lágrimas rodando por sus mejillas, «porque me la quitaron antes de que yo pudiera». No pudo terminar la frase. Se dobló sobre sí misma, sollozando, temblando bajo la nieve que seguía cayendo sin piedad. Doña Rosa sintió una punzada de compasión, pero se mantuvo firme. No podía permitirse ser ingenua. No cuando María estaba dentro esperando, sintiendo, imaginando cosas que tal vez nunca deberían imaginarse. «Necesito más que palabras», dijo con voz seria. «Necesito pruebas, documentos, algo que me diga que usted es quien dice ser». La mujer levantó la cabeza limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Tengo una foto», dijo entre sollozos. «Una foto vieja, partida, pero está ahí». Buscó desesperadamente en los bolsillos de su abrigo, con manos temblorosas que apenas podían agarrar nada. Finalmente sacó algo envuelto en plástico. Lo desenvolvió con cuidado y se lo extendió a doña Rosa. «Por favor, mírela, solo mírela». Doña Rosa dio un paso adelante, reticente, y tomó la foto. La acercó a la luz del farol y la examinó. Era una fotografía vieja, descolorida, con los bordes deshilachados. Mostraba a un bebé recién nacido, envuelto en una manta blanca, con los ojos cerrados, y alrededor del cuello del bebé, claramente visible, había un colgante con una estrella. El corazón de doña Rosa se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, y en ese momento supo que esa mujer no estaba mintiendo, porque ese maldito colgante, era el mismo que María acababa de mostrarle hacía apenas unos minutos. «Dios mío», susurró doña Rosa sintiendo que las piernas le temblaban. La mujer la miró con desesperación. «¿La reconoce? ¿Está aquí? Por favor, dígame que está aquí». Doña Rosa no respondió. No podía, porque su mente era un torbellino de pensamientos, de emociones, de miedos que no sabía cómo manejar. Si esa mujer decía la verdad, si realmente era la madre de María, entonces todo cambiaría, todo. Y doña Rosa, que había cuidado de esa niña durante 8 años, que la había visto crecer, que la amaba como si fuera suya, tendría que dejarla ir. «Espere aquí»,
dijo finalmente con voz quebrada. No se mueva. Giró sobre sus talones y caminó de regreso hacia la casa con la foto apretada en su mano temblorosa. Subió los escalones del porche, entró y cerró la puerta tras de sí. María estaba allí, de pie en el pasillo, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. «¿Quién es, doña Rosa?», preguntó con voz aguda, asustada. Doña Rosa no supo qué responder. Se quedó allí parada, mirando a la niña que había sido su compañía, su alegría, su razón para levantarse cada mañana durante los últimos años, y sintió que algo dentro de ella se rompía. «María», comenzó a decir, pero su voz se quebró. La niña corrió hacia ella y la abrazó por la cintura, aferrándose con fuerza. «Tengo miedo», susurró María. «No sé por qué, pero tengo mucho miedo». Doña Rosa cerró los ojos y la abrazó, porque ella también tenía miedo. Miedo de lo que vendría, miedo de perder a la única persona que le daba sentido a su vida, miedo de que, después de tantos años cuidando niños que siempre se iban, esta vez el dolor fuera demasiado. «Escúchame, mi niña», dijo doña Rosa arrodillándose frente a María y tomando su rostro entre sus manos. «Pase lo que pase esta noche, quiero que sepas algo. Tú eres amada, siempre has sido amada. Y nada de lo que suceda cambiará eso». María la miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué hablas así? ¿Qué está pasando?». Doña Rosa tragó saliva. Luego, lentamente, sacó la foto que la mujer le había dado y se la mostró a María. «¿Reconoces esto?». María miró la foto. Sus ojos se abrieron de par en par, porque allí, en esa imagen borrosa y vieja, estaba ella, o al menos estaba el bebé que ella había sido, y alrededor de su cuello, claramente visible, estaba el colgante. Su colgante. «¿Ese soy yo?», susurró con voz temblorosa. Doña Rosa asintió, sin poder contener las lágrimas. «Creo que sí, mi amor. Creo que sí». María tomó la foto con manos temblorosas. La miró durante un largo momento, sintiendo cómo algo dentro de ella se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Porque esa foto significaba algo. Significaba que alguien la había tenido en brazos, que alguien la había cuidado, aunque fuera por un instante, que no había llegado al mundo completamente sola. ¿Quién me dio esto?», preguntó con voz quebrada. Doña Rosa respiró profundo. «Hay una mujer afuera. Dice que eres su hija». Las palabras cayeron como piedras. María levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, de miedo, de esperanza, de todo lo que una niña de 8 años no debería sentir al mismo tiempo. ¿Mi mamá?». Doña Rosa asintió lentamente. «Eso dice, pero aún no lo sé con certeza. Necesito hacerle más preguntas. Necesito estar segura». María apretó la foto contra su pecho, junto a su bolsita. Su mente era un caos de emociones. Había esperado este momento toda su vida. Había soñado con él, había rezado por él, pero ahora que estaba aquí, ahora que era real, tenía más miedo que nunca. «¿Y si no soy yo?», susurró. «¿Y si es un error?». Doña Rosa la abrazó con fuerza. «Entonces ella se irá, y tú y yo seguiremos aquí, juntas, como siempre». Pero ambas sabían que eso no era del todo cierto, porque algo había cambiado. Algo se había movido en el universo, y ya nada volvería a ser como antes. Afuera, la mujer seguía esperando bajo la nieve, temblando, llorando, rogando en silencio que esa fuera, finalmente, la puerta correcta. Y dentro, en la calidez del orfanato, 2 corazones se preparaban para lo que vendría. Porque a veces los milagros duelen antes de sanar. Y esta noche apenas comenzaba. Doña Rosa se quedó de rodillas frente a María durante un momento que pareció eterno. Las dos se miraron en silencio, con la foto todavía apretada entre las manos de la niña, con el peso de lo desconocido cayendo sobre ellas como la nieve que no dejaba de caer afuera. Finalmente,
Doña Rosa se levantó despacio, con las rodillas crujiendo bajo el esfuerzo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y respiró profundo, intentando recuperar la compostura que había perdido. «Quédate aquí», dijo con voz firme pero temblorosa. «Voy a hablar con ella, a hacerle las preguntas que necesito hacer, y luego veremos qué hacemos». María asintió pero no soltó la foto. La sostenía como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta, como si ese pedazo de papel viejo y desgastado fuera la única cosa que la mantenía anclada a la realidad. Doña Rosa caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se detuvo. Giró la cabeza y miró a María una última vez. Había tanto amor en esa mirada, tanto miedo, tanta tristeza anticipada. «Te quiero, María. Recuerda eso, pase lo que pase». Y antes de que la niña pudiera responder, Doña Rosa abrió la puerta y salió nuevamente al frío. La mujer seguía allí, parada bajo la nevada, temblando de frío y de emoción contenida. Cuando vio a Doña Rosa salir, dio un paso adelante, con los ojos brillando de esperanza. «¿Y bien?», preguntó con voz urgente. «¿Está aquí? ¿La vio? Por favor, dígame que la vio». Doña Rosa cerró la puerta tras de sí y bajó los escalones del porche lentamente. Se detuvo a unos pasos de la mujer, estudiándola con ojos entrecerrados. «Primero necesito que me diga su nombre». La mujer parpadeó, sorprendida por la frialdad en el tono. «Alicia. Me llamo Alicia». «¿Alicia qué?» «Alicia Mendoza». Doña Rosa asintió, memorizando el nombre. Luego cruzó los brazos sobre el pecho, protegiéndose del frío y de la vulnerabilidad que sentía creciendo dentro de ella. «Y dice que tiene una hija que le quitaron». «Sí», respondió Alicia con voz quebrada. «Hace 8 años, casi 9. Fue en diciembre, justo antes de Navidad». Doña Rosa sintió un escalofrío, porque María había llegado al orfanato en diciembre, siendo apenas un bebé, con nada más que una bolsita y un colgante. «¿Qué pasó?», preguntó manteniendo el tono neutral. «¿Por qué se la quitaron?». Alicia cerró los ojos como si recordar fuera demasiado doloroso. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de lágrimas que se mezclaban con la nieve en su rostro. «El parto fue complicado», comenzó a decir con voz temblorosa. «Tuve una hemorragia, perdí mucha sangre y me desmayé». Dejé de responder. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero... Se detuvo, respirando con dificultad, como si cada palabra le arrancara un pedazo del alma. «Me declararon muerta». Las palabras cayeron como un martillo. Doña Rosa sintió que su respiración se detenía. «¿Qué?». «Me declararon muerta», repitió Alicia con voz más firme ahora, como si decirlo en voz alta fuera un acto de resistencia. «Firmaron mi acta de defunción. Le dijeron a mi familia que yo no había sobrevivido. Y a mi bebé la registraron como huérfana». Doña Rosa se quedó en silencio, procesando las palabras. Había escuchado historias de errores médicos antes, pero esto era algo más. Esto era una tragedia. «¿Y luego qué pasó?», preguntó con voz más suave ahora. «Desperté», dijo Alicia con una sonrisa amarga. «3 días después, en la morgue, justo antes de...». Su voz se quebró. «Justo antes de que me prepararan para el entierro». Doña Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La imagen era demasiado terrible, demasiado real. «Dios santo». «Sí», murmuró Alicia. «Dios, o el destino, o lo que sea que me mantuvo viva. Pero cuando desperté, ya era tarde. Mi hija ya no estaba. La habían llevado. Y nadie sabía dónde». «¿No preguntó, no buscó?». «Claro que busqué», gritó Alicia con desesperación. «Busqué durante meses, años. Fui a hospitales, a registros civiles, a agencias de adopción, pero mis documentos decían que yo estaba muerta. Y cuando finalmente logré corregir el error, cuando finalmente logré que me devolvieran mi identidad, ya habían pasado años, y los registros de mi hija estaban perdidos, incompletos, mal archivados.
Doña Rosa sintió que su corazón se apretaba. Porque esa historia, por más increíble que sonara, tenía el peso de la verdad. Tenía el dolor de algo que no podía inventarse. ¿Y cómo llegó aquí?, preguntó. ¿Cómo supo de este orfanato? Alicia se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Porque seguí cada rastro, cada documento mal archivado, cada nombre mal escrito, y hace 2 meses encontré un registro de un bebé que llegó a esta región en diciembre de 2017, sin nombre completo, sin familia, solo con un colgante. Se detuvo mirando a Doña Rosa con ojos suplicantes, un colgante con una estrella. Doña Rosa sintió que las piernas le temblaban, porque eso era demasiado específico, demasiado real, y si esa mujer estaba diciendo la verdad, entonces María no era solo una niña abandonada, era una niña robada por el destino. ¿Tiene más pruebas?, preguntó intentando mantener la calma, además de la foto. Alicia asintió rápidamente, metió la mano en su abrigo y sacó una carpeta empapada. La abrió con manos temblorosas y comenzó a sacar documentos, certificados, registros hospitalarios, fotografías. Aquí está mi acta de defunción falsa, aquí está el documento que la corrige, aquí está el registro del hospital donde nació mi hija, y aquí está la descripción del colgante que le puse antes de desmayarme. Doña Rosa tomó los documentos y los examinó bajo la luz del farol. Sus ojos recorrían las palabras, las fechas, los sellos oficiales. Y con cada línea que leía, sentía que su mundo se desmoronaba un poco más, porque todo coincidía, las fechas, los lugares, los detalles. Dios mío, susurró, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. Es verdad, todo es verdad. Alicia sollozó, cayendo de rodillas sobre la nieve. Por favor, dígame que está aquí. Dígame que no llegué tarde. Dígame que todavía puedo. No pudo terminar. Se dobló sobre sí misma, llorando con un dolor tan profundo que dolía solo de escucharlo. Doña Rosa se quedó allí parada, con los documentos en las manos, sintiendo que el universo entero se había detenido. Porque ahora tenía que tomar una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Miró hacia la casa, hacia la ventana de la cocina donde sabía que María estaba esperando, y luego miró a Alicia, arrodillada en la nieve, temblando, rota, y supo que no podía retrasarlo más. «Entre», dijo con voz suave. «Entré antes de que se congele». Alicia levantó la cabeza bruscamente, con los ojos muy abiertos. «¿Está aquí? ¿Está...?» «Entre», repitió Doña Rosa con firmeza. «Y luego hablaremos». Alicia se levantó con dificultad, tambaleándose. Doña Rosa la sostuvo por el brazo y la guió hacia la casa. Subieron los escalones del porche, cruzaron la puerta y entraron al calor del orfanato. María estaba de pie en el pasillo, exactamente donde Doña Rosa la había dejado. Cuando vio entrar a la mujer desconocida, dio un paso atrás, asustada. Y Alicia se quedó paralizada. Sus ojos se clavaron en la niña, recorrieron su rostro, su cabello, su forma de sostener esa bolsita contra el pecho, y en ese momento todo lo demás desapareció. El frío, el cansancio, el dolor de 8 años buscando. Porque allí frente a ella estaba su hija. «María», susurró con voz quebrada. La niña la miró con ojos muy abiertos, sin saber qué decir, sin saber qué sentir. Y Doña Rosa, parada entre las dos, sintió que su corazón se partía en pedazos. Porque sabía lo que vendría. Sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Alicia dio un paso adelante, temblorosa, con las manos extendidas como si quisiera tocar a María, pero no se atreviera. Tú eres María, ¿verdad?» La niña asintió lentamente, sin soltar la bolsita. «Sí». Alicia se llevó una mano a la boca, intentando contener un sollozo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mezclándose con la nieve derretida en su cabello. Yo soy...
Intentó hablar, pero su voz se quebró. «Yo creo que soy tu mamá». Las palabras cayeron como un trueno. María sintió que todo su cuerpo se tensaba. Su mente era un remolino de emociones que no sabía cómo procesar. Había esperado este momento toda su vida, pero ahora que estaba aquí, ahora que era real, no sabía si quería que fuera verdad. Porque si era verdad, entonces significaba que había estado sola durante 8 años cuando no tenía que estarlo. Significaba que había sufrido, que había esperado, que había llorado noches enteras creyendo que nadie la quería, y eso dolía más que cualquier otra cosa. «¿Mi mamá?», repitió María con voz temblorosa. «¿Dónde has estado?». Alicia dio otro paso, pero doña Rosa la detuvo con una mano en el hombro. «Despacio», dijo con voz firme. «Ella necesita tiempo». Alicia asintió, limpiándose las lágrimas. Se quedó allí parada, a unos metros de María, con el corazón destrozado y la esperanza ardiendo al mismo tiempo. «Tienes razón de preguntar», dijo con voz temblorosa. «Tienes todo el derecho de estar enojada, de no creerme, de odiarme incluso». María no respondió. Solo la miraba, con esos ojos grandes y oscuros que habían visto demasiado para alguien tan joven. «Pero quiero que sepas algo», continuó Alicia, arrodillándose para estar a la altura de la niña. «Yo nunca te dejé, nunca te abandoné. Me quitaron de tu lado, y desde el momento en que desperté, desde ese momento no he dejado de buscarte. Ni un solo día». María apretó la bolsita con más fuerza. Quería creer, quería tanto creer, pero había algo en ella, algo oscuro y asustado, que le susurraba que esto era demasiado bueno para ser verdad, que de alguna manera terminaría siendo otra decepción más. «¿Cómo sé que dices la verdad?», preguntó con voz pequeña. Alicia sonrió a través de las lágrimas. «Porque tienes un colgante con una estrella, y yo tengo la otra mitad de tu historia». Lentamente, metió la mano en su abrigo y sacó algo más. Otro pedazo de fotografía. Lo extendió hacia María. «Esta foto estaba completa una vez, pero se rompió. Se rompió el día que te perdí. Y he cargado este pedazo desde entonces, esperando el día en que pudiera unirlo de nuevo». María miró el pedazo de foto. Luego miró el que ella tenía en su mano. Y algo en su interior se movió. Porque si unía esos dos pedazos, tal vez, solo tal vez, también podría unir las piezas rotas de su corazón. Pero aún tenía miedo, tanto miedo, y afuera la tormenta seguía rugiendo, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría a continuación. El silencio en el pasillo era tan denso que parecía tener peso. María miraba el pedazo de fotografía que Alicia le extendía, sin atrever